bueno, continuamos con más en Vive Mujer y bueno, pues ya estamos en este espacio que hemos denominado Desde el Cristal donde se mira y nosotros le damos la bienvenida a nuestro colaborador, a nuestro especialista, al doctor César Manuel Torres Arias. Bienvenido, doctor César. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, pues muy contentos de estar nuevamente esta semanita con usted, con nuevamente temas muy interesantes. Recuerde que estamos hablando en específico toda esa temática que tiene que ver con la violencia en específico para la mujer. Y el día de hoy precisamente nos vamos a introducir a este tema, que es la violencia. Doctor, quiero que nos especifiques qué es violencia, porque a pesar, nosotros podemos relacionar violencia en específico con golpes, con sangre, con maltrato, pero hay diferentes tipos de violencia. Pero sí me gustaría que nos dejara en claro qué es la violencia. Bueno, la violencia es cualquier acto que lastima el desarrollo de otra persona. Okay. ¿No? No nada más, como bien lo decías, no nada más es pegar o golpear o sangrar a alguien, ¿no? O llevarlo al hospital o al panteón. No, también la violencia tiene que ver con decir palabras feas, con borrar de la sociedad a alguna persona o minimizarla, ¿no? O quitarle la autoridad ante los hijos a alguien. O lo que es peor, la violencia comienza en el noviazgo. Y entonces la violencia tiene mucho que ver con ciertas actitudes que a veces uno ni siquiera distingue. Exacto. Yo puedo tener una pareja que es violenta conmigo y no darme cuenta. Y está violentando, está lastimando mi desarrollo social, psicológico y personal. Y cuando ya me doy cuenta, esa es la característica que tiene la violencia, me va amarrando como si fuera una telaraña, ¿no? Ya que me doy cuenta, ya estoy bien amarrado y hay cosas que ya no puedo hacer, ya me da miedo pedirte permiso para salir. El simple hecho de eso, ¿no? Pedir permiso. Sí, sí, que ahora nos reímos, ¿no? Pero la gente cuando está adentro no se da cuenta y es un tema súper serio. Y la misma gente se ríe de eso, ¿no? Cuando lo ven otras personas. Creo que eso es lo difícil de la violencia. No la identificamos, ¿no? Creemos Claro. que siempre está en otro lugar y a veces la estamos viviendo. Solo hay que reconocerla, ¿no? Claro, y es importante saber que para eso hay diferentes tipos de violencia. Para empezar a identificarla, hay que saber qué tipos de violencia hay para saber precisamente cuáles son como estas características y poder decir yo soy violentada o estoy violentando. O soy violento, ¿no? No siempre las personas que son violentas son gente mala. Uh-huh. Nos vamos con la finta y siempre decimos, ay, fulanito que le pega a su señora es malo, ¿no? Hay que meterlo a la cárcel. Es muy probable que él esté enfermo y que él también esté sufriendo. Yo no estoy justificando a nadie, ¿no? No estoy justificando ni al violento ni al violentado, porque ambos tienen su papel y creo que ese es el objetivo de hoy, ¿no? Hablar del papel que cada quien juega en esto. Solo quiero decirte que no hay alguien que sea verdaderamente malo. Cuando esto aparece, están enfermos, ambos. Pero creo que es importante identificarlo. Creo que la mejor cura ante esto es identificar la enfermedad y cómo se da, ¿no? Claro, eso es muy interesante, saber cómo empieza a surgir la violencia, de dónde nace, cómo es que nace. Bueno, es complejo, no nace en el momento que yo te digo una grosería o que te doy una bofetada. Viene mucho más atrás, ¿no? Okay. Desde la forma en cómo yo vi que mis papás me educaron. Hubo una sesión que nosotros hablamos sobre la educación. El objetivo de esa sesión era la coherencia. Muchas veces nosotros vamos creciendo con una educación incoherente y vamos creciendo con un patrón de comunicación violento. No necesariamente necesito ver que mi papá le pegue a mi mamá para ser yo violento o para tener alma de víctima, ¿no? Okay. A veces ese tipo de educación hace que yo sea dependiente de alguien, que yo necesite que alguien me necesite, ¿no? Claro. O necesite que alguien me guíe, o necesite que alguien me regañe, o que necesite que alguien me diga cómo son las cosas. Eso ya es un molde para que yo sea víctima, para que yo tenga la necesidad de un violento. Así es. Ahí empieza.
y después se va desarrollando de acuerdo a muchas cosas que nosotros vamos viviendo. Por eso es tan importante identificarlo. Lo que decíamos hace un ratito, la violencia comienza en el noviazgo, ¿no? Sí. Hablamos de la violencia de las mujeres, la violencia en pareja, que a fin de cuentas eso es lo que me atañe, ¿no? Lo que yo conozco. Y nosotros podríamos pensar que la violencia nace cuando la relación ya es monótona, ¿no? Yo te decía atrás de cámaras que a veces llegan los pacientes y me dicen, doctor, yo no sé si esto es amor o es costumbre. Pues es que si hay costumbre hay amor, no puede haber amor sin costumbre. A lo mejor se refiere a otras cosas que tienen que ver con la sorpresa, etcétera. Pero cuando aparece este asunto de la costumbre, uno se da cuenta de cosas que uno tenía ya, que uno siempre trajo y que tomaron forma en el noviazgo. Y creo que programas como estos y la educación que nosotros podemos dar en la escuela o con los pacientes mismos es ubicarlo desde el noviazgo, ubicar desde cuáles son los elementos que hacen que la violencia se comience a manifestar. ¿Cuáles son los tipos de violencia que hay, doctor? Bueno, está la que más conocemos, ¿no? Que es la violencia física, ¿no? Donde hay pellizcos, ¿no? ¿Por qué ves a esa vieja si vas conmigo, ¿no? Y entonces el pellizquito rompe una frontera que creo que nunca debería de romperse, ¿no? Claro. Ese límite entre lo que soy yo y eres tú y que tú no debes de violar ni yo hacia ti bajo ninguna circunstancia es lo que hay que defender, ¿no? Que nunca se rompa ese punto. Entonces, desde el pellizco, la bofetada, que habría que ver, incluso desde la forma en cómo se dan estas manifestaciones. Estarás de acuerdo que no es lo mismo una bofetada de alguien que pega con la mano abierta, que está... Eso me gustaría que nos explicara, doctor, porque, o sea, es algo que nunca prestamos atención. En efecto, hay quien lo saca con la mano, con la palma, con el puño y con la patada, pero ¿qué rasgos contiene este tipo de golpes, desafortunadamente? Es bastante profundo, ¿no? Y a lo mejor ahorita no haríamos un análisis tan profundo, pero sí es bueno como identificar. Una persona que pega con la mano abierta se siente impotente, se parece mucho el golpe a algo donde él pierde el control, a una situación donde él pierde el control, él o ella, ¿no? Pierde el control. Es distinto a cuando alguien pega con la mano cerrada, ¿no? Cuando alguien pega con la mano cerrada quiere terminar con lo que le lastima, ¿no? O sea, quiere desaparecerlo, ¿no? Es una sensación distinta a pegar con la mano abierta. O cuando alguien da unas patadas, definitivamente está descargando una ira terrible. Si te fijas, estamos hablando de historias que están atrás de cada una de estas cosas distintas. O alguien que llega el momento en que aprieta el cuello de la otra persona, ¿no? Con una ansiedad, con un sufrimiento, con un dolor distinto a que si hubiera sido con la mano abierta. Entonces, con esto en realidad no estamos haciendo ningún análisis real. Claro. Pero a mí, por ejemplo, me sirve mucho en terapia para poder entender de qué estamos hablando, de la historia que está atrás de cada uno de estos golpes, sin justificar, ¿no? Esto no quiere decir, si te pegaron fue porque te portaste mal o algo hiciste. No estamos haciendo eso. Lo que realmente hago, por eso te digo, es como complicado ahora especificarlo, pero lo que realmente hacemos es intentar entender que un golpe no viene solo. Tiene toda una historia sin justificar nada, ¿no? O sea, tiene toda una historia que tenemos que controlar, que tenemos que identificar. Entonces, ¿cuáles son las características de la violencia física? Los golpes, los pellizcos, el querer ahorcar a alguien, el darle pataditas. Incluso, juntando estas dos cosas, la violencia física unida con la idea de que esto empieza en el noviazgo. Creo que los muchachos jóvenes y las muchachas tienen que entender esto. Los papás tenemos que entenderlo. ¿Cómo es que comienza ahí la violencia? ¿Cómo se manifiesta? Ya te dije, en el asunto del pellizquito, ¿no? ¿Por qué ves a aquella, no? Si vienes conmigo y violas esa frontera. Tendría que haber una forma de negociación distinta donde se respeten las fronteras y nunca se violen. Pero hay otra, por ejemplo, que es más evidente, el chupetón, ¿no? Claro, y es muy importante porque nunca lo asumimos como algo violento. Sí, pero es terriblemente violento, Mari. Mira, cuando un novio está con su novia, ¿no? Y están dando unos besitos, ¿no? Y de repente hay cierta estimulación en el cuello. Y entonces vamos a llamarle
chupeteador, ¿sale? Entonces, cuando el chupeteador hace una presión en el cuello de la chupeteada, ¿no? Entonces, lo que hace es que esta succión rompe algunos vasitos sanguíneos que están ahí, se encharca la sangre y se queda una marquita característica que creo que todos conocemos. ¿Qué está pensando el chupeteador? El chupeteador lo que está haciendo está marcando su territorio, ¿no? Sí. Como mi perro Firulais, ¿no? O sea, que marca su territorio diciendo este árbol es mío y aquí pasé yo. Y entonces, sea lo que sea, ella tiene quien la chupetee, ¿no? Eso es terrible. Él está marcando su territorio, él está cosificándola a ella, le está dando el nivel de cosa y además le está poniendo la propiedad privada. Es terrible, ¿no? Sí. Pero hay algo más terrible que eso, Mari. Lo que está pensando ella. La chupeteada, ¿no? Claro. La chupeteada, a fin de cuentas, de forma consciente o inconsciente, permite eso. Y entonces en el momento que siente esto, no es una cuestión solo de placer, ¿eh? Uh-huh. Porque eso no determina el placer. Uh-huh. No se siente más rico o menos rico que chupetear sin dejar marca. Claro. No, o sea, es una cuestión psicológica que tiene que ver con la necesidad de pertenencia, con la necesidad de que yo le pertenezca a alguien o de que alguien me pertenezca a mí. Eso es terrible. Sí. Yo soy el árbol de mi perro Firulais. O sea, yo le pertenezco a él. Y esto está bueno para que los demás vean que alguien me chupetea, ¿no? O sea, tengo, si no un dueño, al menos sí quien vea por mí. Y hay momentos que es terrible, ¿eh? Yo lo he visto como las niñas o señoras, andan por la calle y de repente enseñan con un orgullo, o sea, porque tengo mi marido, porque tengo a mi novio, tengo quien me chupetee. Y todo lo que implica, ¿no? Claro. Eso es terrible. Y fíjate cómo esto lleva a esto que pasaba antes en las películas del cine de oro, ¿no? Aquellas donde ella le decía, nunca olvidaré la noche en que fui tuya, ¿no? O nunca olvidaré cuando me entregué a ti. Ahora lo escuchamos muy romántico. Claro. Bueno, lo escuchábamos muy romántico. Yo lo escucho bastante terrible, ¿no? Horroroso. O sea, la sola imagen de soy tuya, ¿no? Tómame. Claro. Para mí es terrible. Pero, ¿tú te imaginas lo que está pensando? Si hay todavía señoras que piensan así, soy tuya. O sea, tú tienes derecho sobre mí. Tú eres el que me da permiso o no de hacer determinadas cosas. Soy tu propiedad. Esto implica, pues también darme unas bofetadas, también decidir sobre mi vida, decidir sobre mí. Y eso es terrible porque a veces decimos, sí soy tuya, pero no en determinadas cosas. Poner ese borderline, esa línea que divide entre lo patológico y lo sano, es bastante complicado, ¿eh? Claro. Creo que si nosotros entendiéramos esto desde el chupetón, que parece algo tan simple, algo tan pasional, que no lo es, ¿eh? No es pasional, o sea, no nada más es una cuestión de marcar, te repito, la pasión es la misma si marcas o no. Sí. El asunto es la marca que determina una necesidad que mucha gente tiene de pertenencia, de que algo me pertenezca o de que yo le pertenezca a alguien. Pero cuando se junta una chupeteada con un chupeteador, es decir, cuando se junta una persona que tiene la necesidad de pertenecerle a alguien, con alguien que tiene la necesidad de que algo le pertenezca, pues entonces todos están felices. Claro. Pero ese es el origen de la violencia de pareja. No quiero decir que ahí empieza, o sea, ese es el origen en cuanto a la forma que ya viene desde la educación de la chupeteada y del chupeteado. Sí, es impresionante, son como imanes que van a encajar perfectamente, ¿no? O sea, cada quien trae su historia y encuentra a alguien con quien perfectamente se van a complementar. Desafortunadamente, para dar paso a algo que es todavía mucho más grave, ¿no? Y que puede empezar con un chupetón, pero en el peor de los casos puede terminar hasta con la muerte. Fíjate que hay algunos estados de la República, algunos lugares que se han caracterizado por los feminicidios que han surgido en algún momento. No voy a hablar de los lugares porque es bastante más complejo. Pero el feminicidio es la manifestación cúspide de la violencia contra las mujeres. Y cuando nosotros entendemos en qué consiste, el feminicidio es la muerte de una mujer con fines sexuales. Es decir, cuando hablamos de fines sexuales no estamos hablando de coitos o tener solamente relación sexual. No. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el equilibrio y la equidad
de género. ¿Te acuerdas que Ya hablábamos habíamos en algún hablado. momento de eso? Ujú. O sea, cuando nosotros no entendemos y nos sobrepasa lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de los géneros, de los roles de géneros, de todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual, de la convivencia entre nosotros, y esto se hace grandote, grande, llega al punto en el que alguien decide sobre la vida De la otra de la otra. Pero esto es como lo más común, desgraciadamente. Cuando alguien decide sobre la muerte de la otra, que es bastante más grave y bastante más tenebroso, estamos hablando del feminicidio. Y el camino directito que llega al feminicidio comienza con el chupetón. Claro. Y comienza con el pellizquito, ¿no? Y con esta frontera que uno no se esfuerza por no romper, perdón, por respetarlo, conservar. claro. ¿No? Es muy importante. Y aparte que con estos golpes casi siempre va a estar la violencia emocional o psicológica. Sí, que es el otro tipo de violencia y que esta es la más común, ¿no? Donde nosotros le decimos, yo golpeador le digo, yo agresor le digo a la agredida, eres fea, eres tonta, eres gorda, ya tienes muchos hijos, estás toda guanga, y entonces ella se lo va creyendo, ¿no? Ella va diciendo, sí es cierto, tengo hijos, etcétera, mi cuerpo ha cambiado y ella le resulta feo, ¿no? Y uno podría decir, ¿y por qué no se va? Claro. ¿Por qué no le dice, pues sí, estoy guanga, pues adiós? No, claro. no. Te repito que es muy complejo porque ella va entendiendo esto y él es un referente emocional importante. Él es el hombre que ella ama. Su imagen, su emocionalidad, su felicidad gira alrededor de él porque es una persona dependiente normalmente, ¿no? Es una persona enferma, ella. Él también, por supuesto, o sea, son enfermos los dos. Entonces, él le dice, ¿no? Estás fea, eres tonta, todo lo que acabamos de decir. Y ella se lo cree y dice, sí, soy fea, soy tonta. Y en un momento de reconciliación, él le dice, yo te quiero como eres. Ella se derrite, ¿no? Ella dice, seré todo lo fea, todo lo guanca que tú digas, pero así me quiere. ¿Dónde voy a ir con otro para que me acepte? ¿Dónde me van a aceptar como soy? Fea, tonta, ¿no? Sí. Y esto entonces amarra el proceso. Es un ciclo, es un gancho, ¿no? Un segurito, ¿no? Que corta y no te mueves de ahí, porque seré todo lo fea, pero nadie me va a aceptar como me aceptas tú. Eso es violencia psicológica, pero date cuenta como no nada más tiene que ver con el violento, ¿no? Porque a fin de cuentas, Mari, el violento puede ser todo lo cruel, todo lo mala onda, todo lo enfermo que tú quieras, pero si tú se lo permites, él se posesiona de tu vida. Claro. ¿No? Si tú pones un límite, tú haces efectivo ese borderline del que hablábamos, entonces él pues se va por otro lado o hay un tratamiento para ambos, etcétera. Pero si tú lo permites, no porque seas tonta, ¿no? Como él mismo lo dice, sino tú lo permites porque tienes la necesidad de permitirlo, de estar con alguien así, de que te acepten, de que te quieran. Claro, eso es muy, muy interesante y que vale la pena siempre estar como muy, muy alerta a eso, ¿no? Cuando algo empieza a lastimarme, es una seña indudable de que es violencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de violencia, la económica? Bueno, esta violencia económica la vivimos todos los días, todo el tiempo, pero casi no se habla de ella, ¿no? Habíamos dicho en algún momento de las entrevistas que hacemos que la violencia tiene que ver con la inequidad de los géneros. La sociedad ha hecho que los hombres sean, bueno, pero esto es en la historia de la raza humana, ¿no? Donde el macho lleva el alimento al hogar, ¿no? Y la hembra es la que se queda en la casa a cuidar a los hijos, ¿no? Por su condición física, porque tiene características reproductivas que sirven para eso, qué sé yo, por una cuestión de situaciones físicas, sociales, culturales, ha sido así durante muchos años. Entonces, cuando el macho llega, ¿no? con el alimento a la tribu, ¿no? A la casa, entonces es la hembra la que se dedica a administrar. Claro. Cuando esto lo trasladamos a nuestros tiempos, el hombre sigue siendo todavía, afortunadamente cada vez es menos, el que él provee, como dices, ¿no? Llega, trae el dinero, etcétera. Pero si aquí hubiera un proceso de equidad adecuado,
Entonces llegamos y hacemos cuentas tú y yo como pareja, qué va a hacer para los hijos, qué va a hacer para... ¿no? Pero no siempre sucede así. A veces yo llego y ya destiné desde antes a lo mejor el 50% para irme a tomar una cerveza con mis amigos o para, no sé, para cualquier otra cosa que ahora no se me ocurre, pero que las personas que nos están oyendo saben de qué estoy hablando. Y entonces la que está esperando administrar solo administra lo que le toca. Así es. Y eso sí se porta bien, ¿no? Sí, y eso sí, exacto, si se lo gana, date cuenta, ¿no? Sí. Como si ella estuviera mantenida, nada más. Si nosotros lo analizamos perfectamente, ella no es una mantenida, ella está haciendo bastante trabajo que tiene que ver con la administración en un trato, en un pacto previo que implica un equilibrio, ¿no? Si todo funcionara como hicimos el pacto al principio, ¿no? Cuando nos unimos, esto funcionaría de forma equilibrada. Yo soy el que lleva el dinero y a lo mejor no gano mucho, pero estamos equilibrándonos, ¿no? Pero si yo tengo el dinero y por poco o mucho que sea, yo te lo condiciono de acuerdo a cómo reaccionas conmigo, de acuerdo al poder que yo tengo, o si no la pienso y con esto me voy a emborrachar con mis cuates o algún otro vicio que tenga, eso es violencia económica, ¿no? Claro, hay tantas manifestaciones de este desequilibrio que es importante que nosotros de verdad estemos muy alertas a estos puntos. Ahora, me gustaría que terminemos con una frase que tú traías acerca de la violencia, ¿no? Que precisamente para que esta violencia se dé, no tan solo está el bueno y el malo, o sea, sí, tiene que existir una especie de espejito en donde está el agresor y el agredido. Sí. ¿Qué pasa con esto? Más que una frase es una idea, ¿no? La violencia requiere de un agresor y un agredido o agredida. No funciona sin uno de los dos. Si tú eres violenta y yo tengo alma de víctima, vamos a encajar perfecto. Perfecto, claro. Si en un momento determinado yo no tengo alma de víctima, por muy agresor que tú seas, me pones un límite. Sí. Marcas tu borderline. Exacto. Marcamos el territorio y a lo mejor me pegas, ¿no? Pero entablo una demanda, establezco un proceso y si no decimos adiós, al menos tenemos un tratamiento para que esto no vuelva a suceder. Pero hay algo que es muy triste, Mari, y que creo que podemos abordar en alguna otra sesión. Pero no se cambia tan fácil, ¿no? O sea, si ya sucedió una vez, es probable que vuelva a suceder y hay que cortar. No significa que ya no nos veamos nunca, significa que hay que trabajarlo, ¿no? Significa que hay que ver, porque hay una enfermedad. Es la manifestación de todo un proceso enfermo. Claro, es importante que si hemos a través de estas señales que nos has dado, hemos identificado que nosotros padecemos o sufrimos algún tipo de violencia, tratarnos a la brevedad posible y asistir con un profesional. César, quiero que nos des tus líneas de contacto para que la gente que tenga dudas, que quiera consultarte, ¿dónde te puede contactar? A mi celular 22 24 23 00 29. Ahí me pueden encontrar o a través de tu programa. Así es, recuerde que las líneas siempre están abiertas, 244-44, 915-19, a través de nuestras redes sociales, Vive Mujer Atlixco. Ahí está toda la información. Nosotras con mucho gusto podemos canalizarlos con el doctor César. Él, de una forma profesional, podrá atenderlos, consultarlos y, bueno, pues dar alguna especie de apoyo para este tipo de problemas. Vamos a continuar con este tema en la siguiente semana porque la violencia da paso a un fenómeno que se llama el ciclo de la violencia. Rápidamente quiero que nos des un adelanto, César, porque va a estar muy interesante. Sí, cuando nosotros vemos que un señor, por ejemplo, le pega a una señora y ya la señora está toda lastimada y nosotros decimos, ¿por qué no se va? Le gusta que le peguen, es tonta. Y no, probablemente ni le gusta que le peguen ni es tonta, está atrapada en un ciclo, ¿no? De felicidad, de infelicidad, que le da un sentido de vida, que creo que sería bueno, como dijiste, y con eso quiero terminar. Hay que tratarse. Tratarse no significa, en realidad, resolverle la vida a nadie.
tratarse. Ir a terapia significa identificar los problemas que tienes para empoderarte. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso alguna vez? Para empoderarte, para que tú tomes las decisiones de lo que quieres y no haya otra persona que las tome por ti. Toma tus decisiones, pero identifica, solo identifica cuando estás siendo violento. Creo que esta plática que acabamos de tener puede resultar muy valiosa si la persona que nos está escuchando dice, es verdad, me han violentado y no me había fijado. Si tú lo identificas, puedes pararlo o puedes hacer algo para poder pararlo. Es importante identificarlo, punto. Ahí está, bueno, pues ahí está toda la información. El tema se queda en puntos suspensivos porque va a continuar con el ciclo de la violencia. Muchísimas gracias, doctor César. Gracias a ti, Mari. Nosotros continuamos con más en Vive Mujer.